Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre los 200 años del natalicio de Federico Engels y su recepción en América Latina, está con nosotros el filósofo Néstor Cohen. Néstor es argentino, uno de los más grandes intelectuales latinoamericanos vivos, autor de más de 25 libros, un gran conocedor tanto de la teoría marxista como de la realidad latinoamericana. Néstor, un honor tenerte con nosotros en este cruce de palabras. Muchas gracias, Luis, y muy exagerado como siempre, pero debido a la amistad. De ninguna manera, de ninguna manera. Néstor, ¿por qué celebrar los 200 años del nacimiento de Federico Engels? ¿No sería suficiente haber celebrado ya los de Carlos Marx? Son inseparables, ¿no? Federico Engels fue su gran amigo, su gran compañero de lucha toda la vida, pero tiene un aporte propio, complementario al de Marx. El mismo Engels reconocía que en el mejor de los casos era muy modesto, decía: nosotros somos personas de talento, pero Carlos Marx es un genio. Entonces él reconocía que le dedicó gran parte de su vida a complementar, a acompañar, a ayudar la lucha de Marx. ¿Por qué recordarlo hoy? Y porque es un gran rebelde, que fue precursor en una cantidad muy grande de problemáticas actuales. No es simplemente un recordatorio, a mi entender, de museo o de historiadores o de académicos. Engels aportó reflexiones sobre problemas contemporáneos del año 2020. En su momento, Néstor, Sí. Engels fue sobre todo reconocido por su visión de la dialéctica de la naturaleza, de que en la naturaleza operan las leyes de la dialéctica. Algo que embonaba muy bien con una visión del marxismo que venía de la Unión Soviética. Autores como Jean-Paul Sartre, por señalar uno, entre otros muchos, señalaron que eso estaba infundado, que no había en la naturaleza nada que tuviera que ver con la dialéctica, que era un fenómeno básicamente social. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esta crítica y sobre este planteamiento? A mí me encantan tus entrevistas porque siempre van al meollo de las discusiones, ¿no? Y lo cual demuestra el conocimiento que tienes detrás de esa modestia. Mira, te respondería muy brevemente en el sentido siguiente. En primer lugar, no creo que sea la principal obra ni el principal aporte de Engels, porque en primer lugar quedó inconclusa esa obra, es una obra inconclusa, es una obra póstuma, y es cierto que la tomaron en la Unión Soviética y que generó interés en mucha gente. Sartre la cuestionó, es verdad, pero gran parte del llamado marxismo occidental la cuestionó. Antonio Gramsci, mucho más elegantemente que Sartre, también la cuestionó. Como dato anecdótico, pero para América Latina, para nuestra América, te contaría que Ernesto Che Guevara, en su mochila insurgente, se llevó entre una cantidad enorme de libros y se leyó en Bolivia, en la selva boliviana, la dialéctica de la naturaleza, y hace observaciones críticas también. Dice que es una obra muy interesante, pero tiene una serie de errores. Entonces generó mucho interés esa obra. Y hay un filósofo italiano muy poco conocido, muy poco transitado, Giuseppe Prestipino, que escribió un libro entero sobre el pensamiento filosófico de Engels, tratando de demostrar que allí había núcleos, aunque gran parte de sus hipótesis no fueran pertinentes para la ciencia contemporánea, había núcleos muy interesantes, muy sugestivos para una mirada ecológica, que hoy sí está a la orden del día, ¿no? Frente a la crisis sistémica de esta sociedad capitalista mundial que amenaza con destruir no solo a la madre naturaleza, sino a la propia especie humana. Entonces, creo que esa sería una posible respuesta. Hasta el Che Guevara se lo llevó para leer a Bolivia.
lo leyó Lukács en Historia y Conciencia de Clase críticamente, lo leyó Antonio Gramsci, Sartre, a pesar de que los soviéticos la defendían. Pero no creo que sea el núcleo del pensamiento de Engels, no creo que sea lo más actual de él. Creo ¿Cuál que hay sería otro... entonces, según tu punto de vista, el corazón de su pensamiento? Sus estudios sobre la clase obrera en Inglaterra, sus estudios sobre la lucha de clases, su propuesta para el Partido Socialdemócrata Alemán. ¿Dónde estaría el corazón del pensamiento engelsiano? Bueno, yo enumeraría así a vuelo de pájaro y muy sintéticamente 6 núcleos que les encuentro mucha más actualidad, mucha más pertinencia, ¿no? En primer lugar, Engels es el que publica el tomo 2 y tomo 3 del Capital. O sea, podemos conocer la obra completa, que igual quedó incompleta, porque es un escrito incompleto el Capital, inconcluso, porque su autor se murió, pero Engels publicó el tomo 2 y el tomo 3. En segundo lugar, además, es el que inicia a Marx, a su gran amigo y su gran compañero de toda la vida, en el interés por la crítica de la economía política, porque Engels se había ido a vivir a Inglaterra y vio en Manchester los efectos nefastos de la sociedad capitalista sobre la clase trabajadora, sobre las mujeres, sobre el trabajo infantil. Entonces escribe una crítica muy sintética, plagada de errores e inexactitudes, porque todavía no comprendía esta teoría. Ni Marx ni Engels nacen comunistas, ni nacen con su teoría acabada, pero escribe un esbozo de crítica de la economía política donde vincula a los grandes economistas británicos clásicos, Adam Smith, David Ricardo, Stewart y otros, con la teoría de la alienación, antes que Marx. Y Marx denomina ese esbozo genial esbozo que me abrió la puerta a todo mi programa de crítica a la economía política. Además, Engels fue un crítico del economicismo. A pesar de ordenar los materiales póstumos de Marx y publicar el tomo 2 y 3, a pesar digamos, de haber iniciado a su amigo en la crítica a la economía política, y Marx lo superó, bueno, obviamente, como el mismo Engels lo reconoce ampliamente, era un crítico de las interpretaciones economicistas del marxismo. ¿Dónde lo encontramos eso? Bueno, lo encontramos en una carta de 1890 a un señor que se llamaba Bloch, donde él dice: nosotros, Marx y yo, le demos importancia a los fenómenos económicos, pero no determinan todo el mundo de la sociedad, no determinan la política de manera lineal, ni la cultura, ni la ideología. Carta de 1890, ya su amigo Marx había muerto, y en el prólogo al tomo 3 del Capital, en 1894, que Engels lo escribe un año antes de morir, critica duramente, pero lo demuele, a mi entender, a Achilles Loria, que era un divulgador italiano que interpretaba el socialismo, el comunismo y el marxismo como una teoría economicista, donde la clave de todos los factores sería la economía. Engels dice: este señor no entendió nada, nosotros jamás quisimos hacer eso, del Capital no se deduce una mirada economicista, sino una crítica de la economía política. Está en el prólogo al tomo 3 del Capital. Rara vez alguien lo lee. Pero no se quedó ahí. Otro gran aporte fue su reivindicación del cristianismo revolucionario. Mirá, Luis, la importancia para la historia de nuestra América. Él Que escribe retomaría Kautsky más adelante. exactamente, pero él escribe un libro que nadie lo lee, porque entre las obras que todo el mundo menciona, yo creo que ni los militantes marxistas más fanáticos, ni los adversarios del marxismo que se pasan escribiendo biografías comerciales, yo te quería mostrar algunas, una de Tristan Hunt, un gentleman comunista, se le ocurrieron ponerle en Barcelona, aunque su título en inglés es distinto porque es un británico, que bueno, no es un simpatizante de Engels para nada. Hay biografías de la Alemania del Este, de la República Democrática Alemana, biografías soviéticas, y bueno, la más exhaustiva, la de Gustav Meyer, la más gordita, mirá, bueno, hay una cantidad enorme de biografías, algunas interesantes y muchas comerciales. Nadie le da importancia a un libro fundamental de Engels, Las guerras campesinas en Alemania.
donde él intenta hacer una historia secular de la Reforma Protestante. Y es de 1850 el libro. Sí, Y sobre allí, Thomas Munzer y... bueno, vos sos un gran erudito, o sea, No, 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 no. a mí me cuesta aportarte algo nuevo a vos, pero bueno, No, no. me dirijo, digamos, a toda la audiencia de Telesur, que de paso saludo a Telesur y a la audiencia, pero yo recomendaría recorrer ese libro olvidado de Engels, que es fácil de leer, que es corto y donde él contrapone a la mirada famosa de Martín Lutero, el más conocido de los protestantes, a un monje rebelde, revolucionario y, en palabras textuales de Engels, comunista, un comunista revolucionario cristiano. Thomas Munzer, como tú ya lo mencionaste, que si me permitís, pido permiso, haría una analogía, sería nuestro Camilo Torres. Lo que pasa que de muchos años antes, ¿no? Un cura, sacerdote, insurgente, revolucionario y comunista que, a partir de una lectura profética de los escritos religiosos, va contra la propiedad privada, contra los millonarios, contra los ricos. Y Engels es un precursor en este punto, creo yo, de las lecturas que en el siglo XX y en lo que va del XXI conocemos como la teología de la liberación. Un ¿Te defensor parece, del... Néstor, si vamos a una pequeña pausa? Perdón por la Por favor, por ya que favor. estabas encarrerado. No se vayan, amigos, amigas. Volvemos en muy breves instantes aquí con Néstor Cohen. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras conversando con el filósofo argentino Néstor Cohen, una de las figuras intelectuales de la izquierda latinoamericana más originales, eruditas y relevantes. Néstor, antes del corte nos explicabas cómo en este libro sobre el cristianismo y sobre las guerras campesinas en Alemania, Engels señala un antecedente de lo que después iba a pasar en América Latina con la teología de la liberación. Decías, Thomas Munzer es nuestro Camilo Torres. Es una metáfora muy poderosa, muy sugerente. Si me permiten, ¿no? Yo sé que es un poco arriesgado decir eso, pero bueno, para traerlo, digamos, a nuestro mundo cultural. Él vivió muchos siglos antes, pero llama la atención porque pasó a la historia Engels como un fanático del ateísmo materialista. Sin embargo, Marx y Engels tuvieron formaciones culturales muy distintas. Los abuelos de Marx eran rabinos. Luego su papá lo convirtió forzadamente al cristianismo para poder trabajar de funcionario en Alemania, si no, no podía trabajar, no había separación de iglesia y del Estado. Y bueno, fue un irreligioso toda su vida, Marx. Un crítico de las iglesias tradicionales, sacerdotales. Y Engels también, pero así pasó a la historia, y se desconoce este antecedente donde él reivindica, junto al comunismo moderno contemporáneo, la tradición revolucionaria anticapitalista contra el mercado, contra la propiedad privada, contra los ricos del cristianismo revolucionario. Por eso hacía esta analogía con Camilo Torres y Thomas Munzer. Pero también fue un precursor del feminismo. Él criticó duramente al patriarcado, apoyándose en los escritos antropológicos de Morgan, un antropólogo de Estados Unidos que escribió La Sociedad Antigua, leído por Marx y Engels con gran admiración. Ambos fueron críticos del patriarcado, un tema que está en la agenda contemporánea de nuestros movimientos sociales. El ejemplar de Morgan, La Sociedad Antigua, se lo llevó a Marx, Maxim Maximovich Kovalevsky, un sociólogo y antropólogo ruso admirador de Marx, va a Estados Unidos, le lleva el ejemplar a Marx, Marx lo lee, escribe un cuaderno recién publicado en Bolivia en el 2018, donde Marx habla de los pueblos originarios de nuestra América y de las colonias francesas en Argelia, de las colonias británicas en la India, habla críticamente del colonialismo, y luego le devuelve el ejemplar a Kovalevsky. Bueno, Engels quedó muy atento a eso y escribió después de la muerte de Marx El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, y utiliza a Morgan, pero también utiliza a Kovalevsky a partir de la cuarta edición
del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, Engels incorpora a Kowalewski. Ninguna de estas biografías lo menciona, salvo esta, que no es la más prestigiosa, porque proviene del antiguo mundo de la Unión Soviética, es el único que menciona eso. En el resto, las biografías más actuales, las que se consiguen en las librerías, que te las venden como el último grito, no lo mencionan, no dicen nada. Hay otra biografía muy nueva, muy gordita, mirá qué gorda que es, sobre Marx y también sobre Engels, que no mencionan todo esto. Y Engels ahí critica el patriarcado con una profundidad. ¿Sabes qué pensadora feminista marxista ha reivindicado todo esto? Raya Dunayevskaya, feminista y marxista, que reivindica la crítica de Marx y de Engels al patriarcado en los estudios antropológicos y etnológicos. Otro tema del corazón del pensamiento de Engels, la cuestión colonial y nacional. Antes de pasar a América Latina y su recepción. Sí, que tiene que ver con América Latina, con las luchas que alguna vez me preguntaste, ¿tiene sentido en esta época de la globalización seguir reivindicando la liberación nacional? Yo recuerdo una pregunta que me hiciste hace un par de años en una entrevista de Telesur. Yo te decía, yo considero que sí, que junto al proyecto socialista y de la patria grande, la lucha anticolonialista no puede ser reducida a un estudio académico de pensamiento llamado postcolonial o decolonial, dos corrientes diferentes enfrentadas entre sí. No, el anticolonialismo es parte del corazón de la tradición revolucionaria nuestroamericana y tercermundista. Y Engels, junto con Marx, fueron dos pensadores que, aunque en sus comienzos metieron la pata porque tenían una concepción muy limitada del mundo, en la década del 40 y a comienzos del 50, a medida que pasan los años van cambiando, y eso es lo que muy poca gente conoce. No me estoy refiriendo al que nunca leyó los libros de Engels o Marx, sino me refiero a los supuestos eruditos que nos dan cátedra y desconocen estas biografías comerciales, el anticolonialismo militante de Marx y Engels. Y en el caso de Engels, que es quien nos ocupa hoy, él lo tomó a su vez de su compañera, su primera compañera era una obrera irlandesa, Mary Burns, que en Gran Bretaña ser irlandés es como en Argentina pertenecer a Bolivia, y no sé, en México es un pueblo sometido, humillado, despreciado por el racismo. Bueno, los irlandeses fueron una colonia británica durante siglos y lucharon por su independencia incluso con las armas en la mano. La novia de Engels, la compañera de toda la vida, Mary Burns, era irlandesa y simpatizaba con los fenianos, con el grupo de lucha armada por la independencia anticolonial de Irlanda frente al Imperio Británico, y Engels fue muy simpatizante de esa causa y le contagió la simpatía a su amigo Marx. Por eso Marx y Engels escriben en defensa de Irlanda contra el Imperio Británico, y a partir de ahí empiezan a defender todas las luchas anticoloniales del tercer mundo, ¿no? El propio Marx defiende cuando Inglaterra, Francia y España invaden en la época de Benito Juárez, se ponen del lado de Benito Juárez, y así defienden las luchas las insurrecciones de los soldados de la India contra el Imperio Británico, las luchas de los rebeldes de Argelia contra el colonialismo francés, bueno, y una cantidad enorme, la lucha de los chinos en las guerras del opio, contra el colonialismo británico y contra el colonialismo de Holanda. Entonces, el anticolonialismo también es parte de la concepción fundamental de Engels. Y yo agregaría una última, la defensa de la insurgencia, porque ¿sabes cuál era el seudónimo de Engels, familiarmente hablando? El general. ¿Quién le puso el sobrenombre de general? Si no era general, obviamente. La hija de Marx, Eleanor Marx, lo llamaba el general porque era un gran especialista en temas militares. Yo te quería mostrar por aquí, pero bueno, por ahí no hay tiempo, hay una compilación de escritos militares de Engels, pero que es incompleta, porque hay muchos otros escritos no incluidos en esta obra, donde Engels dice: cuando hay un ejército imperial y colonial que invade un país periférico y un país sometido, hay derecho y legitimidad a la insurgencia político-militar. Y tiene una serie de escritos con un gran conocimiento detallado del tema. Por eso en la familia
de Marx y Engels. A Marx le decían de sobrenombre el Moro, porque era morocho, era de piel oscura, era un hombre judío de piel oscura, y a Engels le decían de sobrenombre el General, porque era un especialista en temas militares. Creo que para nuestra América, estudiar el pensamiento militar, político-militar de Engels, no militarista, pero sí que las luchas sociales no se reducen, como la historiografía canónica ha pretendido hacer, a la socialdemocracia alemana. Y de allí sacaron como fórmula que Engels era un tímido reformista partidario únicamente del Parlamento y de las instituciones. No, esa era una de sus vetas, pero Engels, incluso él personalmente, se había preparado para combatir, porque él quería ser un militante activo, un soldado revolucionario, un combatiente. No un soldado revolucionario, un combatiente. Néstor, ¿cómo es que llega su obra a América Latina? ¿El marxismo que conocemos es más su versión engelsiana o es más efectivamente la de Carlos Marx? Bueno, en el medio hay una mediación que no hay mucho tiempo de profundizar, Desarrollar, porque ya tenemos el tiempo encima, sí. Solo lo voy a mencionar. Después de la muerte de Marx y de la muerte de Engels, se sucedieron una serie de organizaciones internacionales, la Segunda Internacional Socialdemócrata, la Tercera Internacional Comunista de Lenin y Trotsky, luego la Cuarta Internacional, las coordinaciones latinoamericanas desde Cuba, una serie infinita. Pero en la Unión Soviética se intentó tomar algunas pocas obras de Engels, sobre todo el Anti-Düring, que era un escrito de polémica, publicado en 1877, Marx lo leyó, incluso escribió un capítulo, contra un profesor de filosofía muy pedante, muy arrogante de Alemania. Engels, siendo alemán, se mataba de risa, dice, todos los alemanes nos quieren apabullar con grandes sistemas filosóficos, pero ¿por qué le molestó tanto? Es un libro escrito a pedido. Karl Liebknecht, un alemán, comunista alemán, le escribe a Engels, que está en Inglaterra, y le dice, mirá, acá hay un profesor que está ganando cierto consenso en el Partido Socialista Obrero, tendrías que criticarlo. Engels le escribe a Marx y dice, ¿qué hago? Y Marx dice, el personaje es de segunda línea, nadie se va a acordar de él, y efectivamente, hoy nadie se acuerda de Düring. Karl Eugen Düring. Eugenio Düring. Nadie se acuerda de él. Todos nos acordamos de la crítica que Engels le hizo, que se llama La subversión de la ciencia por el señor Düring, o popularmente conocido el anti-Düring. Pero es un libro de polémica escrito a pedido, donde como Düring se metía en 25.000 temas porque quería construir un gran sistema cosmológico, Engels no le quedó más remedio, como él mismo dice en el prólogo, no me quedó más remedio que seguirlo en todos los capítulos donde Düring decía una serie de, digamos, de una teoría distorsionada del socialismo, una imagen muy caricaturesca, no me quedó más remedio que contestarle en todos los terrenos. ¿Qué pasó? En la Unión Soviética se tomó ese libro de polémica, que no es el corazón de la obra de Engels, no es su mejor aporte, se lo tomó como acá está el manual sistematizado de toda la obra marxista. Y se lo completó con otra obra polémica escrita por Lenin, Materialismo y Empiriocriticismo, que tiene el mismo carácter, una obra polémica contra otra corriente política. En esa época existía la cultura de no contestar por Twitter, ni por Instagram, ni por Facebook, sino de tomarse el trabajo y contestar con un libro entero, y tanto el Anti-Düring como Materialismo y Empiriocriticismo son el Anti-Düring, acá lo tenés, es bastante gordito. Bueno, el de Lenin no lo tengo acá a mano, pero es más gordito todavía. Era el estilo de la época, gente muy seria, pero eran libros polémicos. En la Unión Soviética se intentó codificar esto como un sistema cerrado, y ese fue el Engels que llegó a nuestra América. Un Engels convertido casi en un pensador metafísico de la cosmología universal. No se tomaron las otras dimensiones, su crítica al patriarcado, su defensa de la ecología. Vos mencionaste un libro formidable, La situación de la clase obrera en Inglaterra. Él, llevado de la mano de su novia Mary Burns, con quien nunca se casó porque Engels era un crítico del matrimonio, y por eso fue muy criticado, ¿no? Y los biógrafos comerciales dicen, bueno, este hombre, a mí me indignó cuando leí esa biografía, dice, le gustaban las mujeres caras. Yo no entiendo qué significa la palabra mujer cara o mujer barata.
me indignó esta biografía comercial. Y si me ven los editores de Anagrama, les sugeriría que revisen antes de publicar ese tipo de cosas. Porque en la vida real Engels tuvo una vida completamente diferente. Su gran amor era una mujer del pueblo, una obrera, y ella lo llevó por los barrios más humildes, y él pudo escribir una descripción sociológica formidable de la explotación de la clase obrera de los barrios populares de la Revolución Industrial Inglesa, y al mismo tiempo describió las condiciones de insalubridad. Es un texto muy actual porque se adelanta en la crisis sanitaria del COVID-19, donde la cuestión ecológica y medioambientalista, o como lo querramos llamar, la Pachamama, está a la orden del día. Engels es un precursor también en ese tema. Es Síntesis. Un precursor, Néstor. Engels es un precursor con esa frase final. En muchos temas. Muchísimas gracias, Néstor Cohen, por esta visión panorámica que nos ofreces de un personaje apasionante. Y ustedes, amigos, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy aquí en Cruce de Palabras por Telesur. Nos faltaron media hora más, una hora más para seguir conversando con Néstor. Ya lo haremos más adelante. Hasta la próxima. Un abrazo grande. Y saludo a toda la audiencia.